Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, cerrando esta semana con fin de semana para algunos extra largo. Algunos los que pudieron aprovecharon para tomarse un descanso fuera de la ciudad, pero muchos nos quedamos y nosotros decidimos hacer un viaje más relajado, un poco más relajado, pero vamos a ir al infinito como siempre, no tan crispados, para poder disfrutar de este fin de semana. Estamos en medio de la Feria del Libro y gracias a la Feria del Libro nos visitan muchos autores. Y entre ellos, uno de nuestros admirados y queridos amigos, que hoy va a estar aquí en los estudios del Destape. Ya les vamos a contar quién es. Esta semana se cierra con un nuevo ataque del cientificidio, del que damos cuenta todas las semanas, porque se acusó al sistema científico de no devolver los fondos que se les giraron a las instituciones científicas. El secretario de Ciencia y Tecnología puso en la red X que las 672 instituciones científicas iban a tener que devolver $30 millones aproximadamente. Él puso 30.000 millones de pesos que se les habían otorgado para realizar sus actividades y dio a entender, aunque no lo dijo directamente, que estaban en mora y tendrían que devolver esos fondos o rendirlos con intereses. Y no están en ninguna mora. De hecho, las instituciones consultaron durante todo el año pasado qué debían hacer con esos fondos, porque tras la asunción de la nueva gestión, lógicamente hubo una devaluación de más del 100% y muchas de las compras que se habían comprometido con ese dinero no se pudieron hacer porque lógicamente los fabricantes mantienen el precio en dólares y uno pasa a tener la mitad del monto que creía que tenía. Entonces se pidieron instrucciones. Durante todo el año pasado no hubo instrucciones de ningún tipo, hasta enero de este año, en que el jefe de gabinete dijo, bueno, se desconocen todos los convenios y tienen que rendir los fondos el 30 de junio de este año. ¿Qué es lo que están tratando de hacer las instituciones? Justamente tratando de ver qué hacen con esos fondos, si pueden comprar, aunque sea parte del equipamiento, y rendir como corresponde los fondos. No hay ninguna cosa extraña en eso. Lamentablemente todo lo que tiene que ver con el plan Construir Ciencia, eran fondos destinados a construir edificios, eso
los edificios están parados porque se considera parte de la obra pública y no quieren destinar fondos a continuar con esos edificios. Una tristeza absoluta. Pero en fin, veremos cómo sigue toda esta novela y hoy pasamos a otros temas. Pasamos a nuestro viaje al infinito y más allá. Quédense con nosotros, que hasta las 8 de la noche vamos a estar recorriendo temas importantes en física, en cosmología y también muchos que tienen que ver con la realidad actual. Al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Bueno, muy bien, como hacemos habitualmente, ustedes saben, nos pueden encontrar a través de AM 1070 en el Destape, a través de TDA del canal de YouTube en la transmisión en directo y a través del canal número 20 de Telecentro para seguir durante toda esta hora hasta las 20 en vivo en el Destape este programa que abarca todos los temas más importantes y más destacados en ciencia, salud y tecnología. Recuerden además que de cuando quieran y donde quieran podrán disfrutar de los contenidos del programa en formato de audio, formato podcast en www.norabar.com.ar. Ingresan y fácilmente van a encontrar desplegados los menúes de los contenidos del programa, talentos, noticias, entrevistas y cada uno de los programas completos del ciclo, www.norabar.com.ar. Y ahora, como habitualmente hacemos también, abrimos nuestras vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar del programa durante toda esta hora, como lo hacen habitualmente. Vía WhatsApp nos pueden dejar sus mensajes de audio de 15, 30 segundos o escribirnos al 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. Vía Twitter, si lo desean, en estas dos direcciones nos escriben, @alinfinito1070 y @_eldestape radio en Twitter también. Y por supuesto, a través del canal de YouTube, los leemos en el chat de YouTube para compartir los mensajes de ustedes. Nora, si te parece, comenzamos entonces con este programa especial. Así es, como decimos habitualmente, hoy extendemos la alfombra roja porque tenemos un invitado aquí en el piso que quienes siguen al Destape tal vez lo recuerden porque estuvo en otras oportunidades para charlar sobre temas de esos que nos elevan por encima de nuestra ramplona realidad cotidiana. Y es nada menos que el comienzo del universo, las leyes que gobiernan el universo, las dimensiones en el universo, en fin, el infinito. Y aprovechamos que vino a la Argentina, vino entre otras cosas para participar en la Feria del Libro, para dar charlas, para presentar, creo, su último libro y nos dedica unos minutos. Así que estamos agradecidos y lo consideramos un lujo porque hoy nos visita Gastón Giribet. Profesor de New York University, doctor en física, doctor en filosofía. Su área de trabajo es la teoría general de la relatividad, la física de los agujeros negros, la teoría cuántica de campos y la teoría de cuerdas. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí. Estamos recontra encantados. Gastón no solo es uno de nuestros físicos más destacados, sino además una persona extraordinaria y además de físico, como decía Sebastián, filósofo. Así que encara los problemas que estudia desde ambas perspectivas, una persona interesada en múltiples temas, en la literatura, un charlista increíble. Así que, qué mejor para este viernes de fin de semana largo que entablar una charla distendida con, como siempre digo, qué lindo que es dialogar con personas que saben mucho de algo, de lo que sea. En este caso de la física, que es apasionante. Sí, yo no sé si me llamaría filósofo, me da vergüenza. Les pido disculpas a mis amigos filósofos. Yo soy físico. Doctor en filosofía. Sí, eso sí, pero... ¿No? Sí. Y además me parece que eso uno no se lo saca de encima, ¿no? Siempre
digamos, encarás los problemas más allá de la fórmula, las ecuaciones, en términos ¿no? freudianos, la física es mi tirano, digamos. No sé si la filosofía, pero la física sí uno no se las... No me puedo sacar ese prisma. ¿Es lo que te apasiona realmente la física? Sí, es lo que más me gusta. No sé si hablar de pasión como un estado estacionario es difícil, ¿no? La pasión uno lo piensa impulsivamente, pero es lo que más me gusta. Pero por otro lado hay una cosa ahí que es que lo que no me puedo sacar de encima también. Yo creo que hay una forma de categorizar las cosas. Uno tiene la mirada de las cosas que es la de las primeras cosas que estudió, lo que fuere, que es en mi caso la mirada de un físico sobre todo. Primero estudiaste física y complementaste con filosofía después. Más tarde, sí. Bueno, siempre la filosofía estuvo ahí, pero siempre un poco relegada hasta que tuve más tiempo como para estudiarla formalmente, digamos. Sí, pero sí. Primero estudié física y es lo que... Sin embargo, a lo que me dedico sobre todo. Tu nuevo libro tiene puntos de contacto con la filosofía, ¿no? Kant y las dimensiones del espacio. Sí. Kant y las dimensiones del espacio. ¿Es un cruce de caminos entre la física y la filosofía? Sí, sí, hay algo de eso. Hay algo de eso, sí, sin duda. Y tiene que ver con, bueno, Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la historia. No vamos a hacer un canon acá, pero ciertamente uno de los filósofos más importantes de la historia, de eso no hay duda. Es un filósofo que conocemos todos por su crítica de la razón pura y luego sus trabajos sobre las tres críticas, digamos. Pero hay que entender que escribió la crítica de la razón pura cuando ya era grande, tenía 57 años, cuando escribió la primera versión de ese libro, que son 2 versiones. Y ¿qué hizo antes? Que era, de hecho, una persona muy prolífica. Antes de eso, todo lo que hizo antes, desde que tiene 23 años en adelante, o sea, desde 1749 en adelante, durante esos 40 años antes de la crítica de la razón pura casi, se conoce como trabajo prescrítico, justamente porque es antes de la crítica, pero es un trabajo muy rico y sobre todo tiene mucha relación con la física y una mirada muy original de la física, en ese caso la física del siglo XVIII, pero que notablemente es una mirada que conversa más con la física del siglo XX, siglo XXI, que lo que uno diría. Impresionante, ¿no? Y exactamente ¿de qué se trata? Hay una pregunta que enhebra toda la filosofía natural de Kant, lo que en ese momento, lo que hoy llamaríamos la física de Kant, que Kant se dedicó a muchas cosas, filosofía práctica, la ética, tiene, escrito sobre política, su gnoseología, su teoría del conocimiento, su teoría también sobre estética, por supuesto, pero tiene muchos trabajos sobre filosofía natural. Pero toda esa filosofía está enhebrada por una pregunta, que es la pregunta por la dimensionalidad del espacio. ¿Por qué? Una pregunta que se hace en su primer libro, que es ¿por qué vivimos en 3 dimensiones y no en más o menos? ¿No? Si hay una razón para eso, es decir, si esto es necesario o si esto es así porque es así, si es contingente. Y si es contingente, habrá otros mundos con otras dimensionalidades. Y hay una articulación que hace Kant que me parece fundamental para mí, muy, muy sorprendente, sobre todo desde la mirada de un físico, que creo que un físico presta más atención a eso, sobre todo, que un filósofo, que es una articulación entre la dimensionalidad del espacio, esta cosa casi que tomamos como dada, el hecho de que hay 3 dimensiones en el espacio y no más que eso, o menos que eso, y las fuerzas fundamentales de la naturaleza que hay en él. Cuando enseñamos física en la universidad a nuestros estudiantes, les decimos que la fuerza gravitacional de Newton decae con el cuadrado de la distancia porque el espacio es tridimensional. Pero para Kant, típico de él, hay un giro en eso y lo revierte. Dice, no, para él la tridimensionalidad del espacio es un atributo emergente debido a que las fuerzas entre las sustancias son las que son. La fuerza, para el Kant, al menos el Kant joven, es antes que las propiedades del espacio. La tridimensionalidad del espacio, como atributo del espacio, no es algo dado, sino es algo que emerge de algo aún más fundamental que en el caso de su primera filosofía, es la fuerza. Entonces esa reversión, eso de que las fuerzas no son las que son, las fuerzas de la física, de la naturaleza, no son las que son debido a la tridimensionalidad del espacio, sino al revés. Nosotros sensamos, percibimos el espacio tridimensional, el espacio se nos aparece tridimensional a nosotros debido a que las fuerzas entre las sustancias tienen una forma funcional matemática determinada. Esa inversión que hace Kant también me sorprendió la primera vez que leí en eso, y sobre todo porque la pregunta por la tridimensionalidad del espacio, el preguntarse por qué vivimos en un universo con 3 dimensiones y no con más dimensiones o menos, le permite decir, bueno, si primero busca en su propia factura en filósofos anteriores como Leibniz
una explicación para eso, y cuando concluye que no la hay, que todas las explicaciones dadas son circulares, dice, bueno, entonces no hay una razón. Vivimos en un espacio tridimensional porque pudo haber sido de otra manera. Pero si pudo haber sido de otra manera, conjetura él, entonces dice, tiene que haber en alguna otra parte espacios con otras dimensionalidades, ¿no? Y eso resuena con teorías muy modernas sobre, es un poco lo que discuto ahí, pero con hipótesis del multiverso, el principio antrópico y un montón de... Conversa mucho más con la física contemporánea que lo que uno... El multiverso, que es uno de los temas que atrae sobre todo tanto. porque es una hipótesis que nace en física a partir de descubrir que muchas de las leyes fundamentales de la física no son necesarias sino contingentes. Ese paso de lo contingente a entonces todas las posibilidades tienen que ser dadas en alguna parte, de alguna forma, eso es un movimiento intelectual muy de las últimas décadas en la física contemporánea, y es notable encontrarlo ya en germen en libros, no solamente del siglo XVIII, sino libros de la juventud de Kant, ¿no? Que, dicho sea de paso, fue despreciado, su obra precrítica fue desdeñada durante mucho tiempo. Ha sido tratada como una suerte de juvenilia dogmática, de metafísica, de escaso valor filosófico, y se ha hecho hincapié sobre todo en su etapa crítica, y es un poco un intento también por rescatar el valor de la filosofía natural del primer Kant, del Kant joven, digamos. Qué impresionante que haya planteado estos problemas antes de Einstein, antes de Poincaré, antes de... No, es de una lucidez, o sea, los filósofos, incluso del siglo anterior, como Leibniz era por ejemplo, una cosa interesante de Kant, el primer nombre propio que menciona Kant en su vida publicado es el de Leibniz, en el subtítulo de su primera obra, y luego el de Newton, ¿no? O sea, así de importante era para él la filosofía natural. Esos son los filósofos naturales, los físicos, primeros con los que conversaba, digamos, el joven Kant, ¿no? Y acá, el primer capítulo lo tiene nada menos que a Jorge Luis Borges. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque era un ensayo, una versión de un ensayo, son dos ensayos en realidad, y hay uno de los dos sobre... Es interesante, hay una cita de Borges que no está en ningún libro de él, sino que está en una carta que le escribió un amigo en la década del 20, que decía en un momento, como kantiano y ultraísta, yo también creo en la cuarta dimensión, dice, ¿no? Pero hay un artículo que escribió, si no me acuerdo mal, mi memoria falla a veces, pero creo el 28 de julio del 34, escribió un artículo en la revista Multicolor, que era una revista, creo que en un sábado, salió los sábados en el diario, y ahí se llama, el título del artículo de Borges se llama La Cuarta Dimensión, y cuando uno empieza a leer La Cuarta Dimensión, dice, en un momento menciona, ya la consideró Kant en 1768. Y ese año es muy particular para Kant, porque escribió un solo libro ahí, y es un libro que, bueno, es un ensayo pequeño sobre las direcciones en el espacio, es anterior a la crítica de la razón pura, y me llamó la atención esa fecha, que refiere a ese. Y entonces ese primer ensayo es un poco para entender las influencias que tuvo Borges para hablar de la cuarta dimensión, que vienen sobre todo de Charles Hinton, un escritor y matemático también. De hecho, creo que fue el abuelo o el bisabuelo del que ganó el premio Nobel, uno de los que ganó el premio Nobel el año pasado. Hinton fue quien popularizó la idea de la cuarta dimensión, al menos en el mundo anglosajón. En Francia hubo otros antes. Pero bueno, Borges lee mucho a Hinton, lo menciona mucho. El caso más celebérrimo es en Entlón, aparece Hinton muy al pasar, pero también en There Are More Things y en otros textos de Borges aparece, y es un poco la influencia de Hinton sobre Borges, y aparece Kant en esa discusión sobre la cuarta dimensión mucho, así que es un poco el primer impresionante ensayo. Como Borges, digamos, está ahí en el centro de la trama de la ciencia del siglo pasado y de esta, ¿no? Yo creo que es un problema, Borges, porque se te queda pegado, ¿no? Se te queda pegado, es difícil escapar de él, ¿no? A nosotros que no nos dedicamos a la literatura, eso no nos molesta mucho, ¿no? Yo creo que los que se dedican a la literatura tienen mayor problemas ¿no? Es como diciendo, tenemos que superar a Borges. Bueno, maestro, estamos esperando. Pero digo, es imposible porque uno se lo encuentra en todos lados. En todos lados, realmente. Es imposible. A veces yo me junto con amigos a hablar de otras cosas
y terminamos hablando de Borges. Me pasa con Guillermo Martínez, con José Edelstein. Cada vez que hablamos, hoy vamos a hablar de otra, nos vamos a proponer hablar de estamos hablando de él. Y bueno, Gastón, no podemos dejar pasar la oportunidad ya que tenemos acá hace unos meses o un poco más de un año que no venís, de preguntarte cuáles fueron, de acuerdo con tu modo de ver y por supuesto a partir de los temas que vos estudiás, cuáles fueron los avances o los hechos, no hablemos de avance porque tal vez no es un avance concreto, pero los hechos relevantes o importantes que te llamaron la atención en este último tiempo, en estos campos en los que vos trabajás, que tienen que ver con la cosmología, la física, la astrofísica, en fin. Sí, yo diría que mencionaría 4 muy rápidamente, pero el último, vamos en orden temporal hacia atrás. El último es los resultados de DESI. DESI es un acrónimo que viene de la traducción al inglés de lo que sería el instrumento de espectroscopía para la energía oscura, ¿no? De ahí viene Dark Energy Spectroscopy Instrument. Es un instrumento, podemos decir un observatorio que está en Arizona, que lo que hace es, bueno, tiene una serie de fibras y luego hay un espectroscopio, pero básicamente lo que hace es observar el universo muy, muy, muy lejano y es con mucha minuciosidad. Básicamente, como sabemos, toda mirada al universo profundo nos condena a ver un universo pretérito, porque la luz tarda en llegar a nosotros, entonces vemos fotos, cuando más lejos vemos cosas de cada vez más tiempo atrás. Y si uno puede estudiar la luminosidad y el corrimiento al rojo de esos objetos lejanos, uno lo que puede hacer es una suerte de escala cósmica acerca de qué velocidad se estaba expandiendo en el universo en ese momento de aquella cosa que hoy estoy recién recibiendo la luz. Entonces, con esto nos permite mostrar la cadencia de expansión del universo, que, por ejemplo, desde hace 100 años, desde la década del 20, del siglo XX, o sea, de 1927 a 1929, sabemos que el universo se expande. Desde fines del siglo XX, desde fines de 1997, comienzo de 1998, sabemos que se expande cada vez más rápido, que se acelera, lo cual es muy difícil de explicar. Muchos dicen que es el misterio más difícil de explicar de la física actual, pero ahora los resultados de DESI muestran que esa expansión acelerada del universo también tuvo una variación, es decir, que sea cual fuere esa ubicua substancia, la que bautizamos energía oscura, que es una substancia muy extraña, que compele al universo a acelerarse cada vez más, su densidad, según los datos de DESI, después podemos discutir porque hay muchas suposiciones en todo esto, según los datos de DESI, parecen sugerir que la densidad de esa sustancia, la densidad de lo que se llama energía oscura, fue cambiando con el tiempo, que no ha sido siempre la misma, que ha mermado, que se ha cansado. Jugábamos con unos amigos la otra vez, decíamos, incluso la más oscura de las sustancias les cansino empujar el mundo, digamos. Pero ese es un poco un resultado reciente que, por supuesto, como es reciente, hay que tomar con mucho cuidado. Hay que esperar que se reproduzca, hay que analizar datos de nuevo, hay que entender qué hipótesis se hacen, porque el mismo modelo estándar se usa como input para de ahí derivar resultados. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el análisis que se hace de esto, pero a mí me parece un resultado interesante si llegamos a confirmar de alguna manera que la densidad de la energía oscura a lo largo de la historia cósmica fue cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora, eso querría decir, sí, es como vos decís, entre comillas, que se cansó. Querría decir que, porque viste que están las dos teorías, una que el universo se va a expandir para siempre y va a morir en esa expansión enorme y en el frío, o puede expandirse hasta un cierto punto y tal vez volver a colapsarse. Exacto, sí, hasta la década hasta cuando yo cursé relatividad general en los 90, y estaban esas posibilidades, ¿no? Antes de la década del 90, nosotros no sabíamos si el universo tenía suficiente materia como para seguir expandiéndose por siempre, diluyéndose, o para recolapsar sobre sí mismo. Eso a partir de comienzo de la década del 90 quedó claro que la energía, la materia, la sustancia, el contenido de materia y energía en el universo era tal que el universo se iba a seguir expandiendo por siempre. Con el descubrimiento a fines de la década de 1990 y tanto, 1998, que el universo se expandía cada vez más rápido, que creo que quedaba bastante claro, al menos era homologada la opinión de que el universo tenía una suerte de destino ineluctable, que era
una suerte de muerte térmica, donde todo se iba a seguir expandiendo y las galaxias se iban a alejar unas de las otras y desaparecer detrás de lo que se conoce como el horizonte cosmológico, ese límite causal para interconexión entre las cosas. Ahora, si esto no es así y esa aceleración cósmica va mermando en el tiempo, igual una cosa es que merme su aceleración, pero eso no va a hacer que el universo recolapse sobre sí mismo, hasta donde sabemos, ¿no? Porque bueno, sin entender bien cuál es la naturaleza de la energía oscura, todo futuro del universo tan remoto es una conjetura. ¿Existe algún experimento que permita detectar, probar? Porque hasta ahora, según tengo entendido, por favor, corregime, no hay manera de detectar la materia o la energía oscura. Claro, lo que pasa es que la energía oscura y la materia oscura son cosas distintas, ¿no? La respuesta es no hay experimentos que hayan detectado ni materia oscura ni energía oscura. Rápidamente, para separar, la materia oscura es materia que no interacciona con la luz y con nosotros, pero se comporta como la materia, por eso recibe el nombre de materia oscura. O sea, es básicamente la materia que no vemos, que es mucha más que la que vemos, que entre otras cosas, porque tiene muchas otras observaciones, mantiene a las galaxias apelmazadas y sin desgregarse, a pesar de que éstas giran tan rápido. Tenemos evidencia experimental de la existencia de la materia oscura. No por tenemos, la velocidad porque, de las por ejemplo, las galaxias no se Evidencia dispersan. indirecta. Exacto, evidencia indirecta. Tenemos efectos de lentes gravitacionales, también tenemos que, si no consideramos que ella está ahí, la cosmología tiene problemas. Entonces, creo que es una hipótesis homologada, pero es cierto, no sabemos de qué está constituida, y para saber de qué está constituida tenemos que ver una de esas partículas que constituye a la materia oscura, si es que éstas pueden ser vistas, porque ver es interactuar. Yo veo un fotón porque interactúa con mi retina, yo veo un neutrino porque interactúa con mis fotodetectores, con sus detritos interactúan con los fotodetectores. Pero si la materia oscura solo interacciona con las demás cosas gravitacionalmente, que es una triste posibilidad, entonces nunca vamos a tener evidencia directa de esta. Pero hay muchos experimentos tratando de verlas, haciendo la suposición de que interacciona también de otra manera débilmente. Entonces hay, por ejemplo, observaciones de emisiones anómalas en rayos gamma en el centro galáctico, son regiones muy densas. Hay detectores de germanio a punto de hacer tensión de ruptura y ver si alguna partícula está pasando por ahí, detectores de xenón, llenos de xenón. A ver, hay intentos por tratar de detectar materia oscura directamente. Ahora, la energía oscura es algo aún mucho más extraño. No sabemos para nada de qué está constituido. Ni siquiera es necesario que esté constituido por partículas. Puede ser un campo que no tiene excitaciones tipo partículas, no lo sabemos. Puede ser la misma energía del vacío y que de alguna forma no es tan grande como calculamos ingenuamente. No lo sabemos y es una sustancia mucho más extraña que inunda todo el universo y que compele a porque tiene una presión negativa, a expandirse cada vez más rápido. Y es el 70% de todo lo que hay. Es el 70% de todo lo que existe. ¿No? Eso es un poco... o sea, no tenemos ni la menor idea de lo que es aquello que es el 70% de todo lo que hay, digamos. Nos detenemos en este misterio para ir a una pausa y enseguida volvemos. ¿Sabías que... ¿Sabías que... ¿Sabías que el tiempo y la geografía, el universo y la naturaleza motivaron algunas de las grandes epopeyas de la humanidad? La medición del tiempo, la exploración de la Tierra, el telescopio y el microscopio impulsaron aventuras extraordinarias y motorizaron la ciencia y la cultura. En los 2 tomos de Los Descubridores, de editorial Grijalbo Mondadori, Daniel Bernstein despliega su asombrosa erudición y nos invita a seguir las huellas de los pioneros que abrieron caminos en la antigüedad. Colmado de historias sorprendentes y deliciosas, nos ayuda a entender a esos personajes en su mundo y atisbar los paradójicos comienzos de la ciencia moderna. Un clásico con todas las letras.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Agradecidos a ustedes que están del otro lado acompañándonos y escuchando esta clase magistral de Gastón Giribet. Explotan los mensajes, vamos a seleccionar solo algunos para compartirlos, pero desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado. Recordá que si querés seguir disfrutando de esta entrevista y de todos los contenidos de Al Infinito y Más Allá, lo podés hacer simplemente ingresando en www.norabar.com.ar para escuchar en formato de audio, en formato de podcast, todos los segmentos del programa. Talentos, noticias, cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. Nuestras vías de comunicación para que ustedes sigan participando. Vía WhatsApp 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Los leemos a través del chat de YouTube y si quieren escribirnos vía Twitter, nuestras dos direcciones @alinfinito1070 y @eldestape_radio. ¿Les parece si compartimos algunos de los mensajes de los oyentes? Ana María Lucero, hola Nora y equipo, qué gusto nos da asistir al programa con tanta info de peso. Los vemos a través de TDA. Un cálido abrazo. Gabriela Oliva, qué tema interesante, me encanta. Mónica Graciela, wow, qué categoría de invitado. Mabel, hola, como todos los viernes escuchándolos y viéndolos, qué necesario y gran programa. Juan Dávila, qué gusto escucharlos. Silvina Cifre, esto cual dijiste, Nora, qué placer da escuchar hablar a alguien que sabe de lo que habla, especialmente en estos tiempos. Muchas gracias por las entrevistas. Excelente tu programa. Silvia Ramírez, impresionante. Siento que mi cerebro se estira para entenderlo y seguirlo. Qué mente brillante. Alicia Barriga, qué belleza escuchar a Gastón Giribet, un capo. No sé si todo lo que dice es verdad, pero es bellísimo. Esto nos pasa a muchos de nosotros que, como legos, nos sorprendemos ante este caudal no solo de información, sino de conocimiento. Y así es la ciencia, ¿no? A veces uno no sabe si es, entre comillas, verdad. A veces... dijo un poeta, como diciendo, silencio, tengo algo mucho más importante que la verdad para contarles. Así es. Bueno, una de las preguntas que nos llegaron es de un oyente, precisamente, es si es cierto que la teoría de cuerdas no es científica, porque no se puede probar. ¿Qué opinas? A ver, hay en filosofía, sobre todo en epistemología, algo que se conoce como el problema de la demarcación. Tratar de definir qué es una actividad científica y no es una actividad científica, qué es lo que hay que hacer para hacer ciencia, ¿no? Toda esa parte de la epistemología, que se conoce como epistemología normativa, es el fracaso de la filosofía también. De tratar de definir de manera tajante qué actividad encomendada al pensar es o no aquella que se puede clasificar como científica o no, me parece a veces un poco ocioso. Ahora, aún con las definiciones más fuertes, no es cierto que la teoría de cuerdas no tenga predicciones, las tiene, por la predicción de una teoría es aquella afirmación que ésta hace, que de no comprobarse experimentalmente implica que la teoría es falsa. En ese sentido, la teoría de cuerdas hace muchísimas predicciones y hace muchísimas postdicciones. Por ejemplo, la teoría de cuerdas predice que hay una fuerza universal que se acopla a todas las materias de igual manera, que tiene spin 2, está mediado por una partícula spin 2 y sin masa que satisface las ecuaciones de Einstein. Eso es lo que conocemos como gravedad. Y la teoría de cuerdas no solo es compatible con la teoría gravitacional, que es decir, compatible con la teoría general de la relatividad, sino que no puede sacársela de encima. Es decir, en ese sentido, uno diría predice las ecuaciones de Einstein. Como las ecuaciones de Einstein se habían conocido por cuestiones históricas antes, las postdice. Pero esa es una conclusión que uno arriba. Y predice muchas otras cosas. Predice la existencia de supersimetrías a energía muy altas, predice la existencia de dimensiones extras. Y claro, uno puede decir, bueno, pero para ver si estas dimensiones extras existen o no, hay que hacer experimentos a energías que no somos capaces de alcanzar. Bueno, es cierto, pero es una limitación tecnológica contingente y no porque la teoría no haga afirmaciones sobre existentes, digamos, que de no estar ahí la teoría implicaría falsa. La verdad que caer en definiciones normativas de qué es una ciencia, la teoría de cuerdas es una actividad científica, sin duda lo es. Una teoría, de hecho, yo diría que es al revés, que tiene mucho más poder predictivo que otras teorías, porque su ingeniería matemática es tan caprichosa, es tan celosa, que cada pieza tiene que encajar de una manera muy, 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 muy precisa. Por ejemplo, dicho sea de paso, para hacer una conexión con el tema anterior, a la teoría de cuerdas le cuesta mucho explicar, muchísimo, un universo
inundado de una energía oscura cuya densidad sea constante en el tiempo. Le cuesta mucho, es un gran problema, es un problema abierto dentro de la teoría de cuerdas, cómo hacer la teoría compatible con un universo que se acelera como aquel en el que nosotros vivimos. De hecho, la teoría de cuerdas está contenta con los resultados de DESI, que muestran que esa densidad no es constante. No quiere decir que esto sea una corroboración de la teoría de cuerdas, ni mucho menos. No soy de esos entusiastas exagerados. Pero sí quiero decir que no es cierto que la teoría de cuerdas uno puede sacar de la teoría de cuerdas cualquier conclusión que quisiese, sino que es todo lo contrario. A la teoría de cuerdas le cuesta mucho tratar de que sea esta compatible con la observación homologada hoy de que el universo se expande aceleradamente, ¿no? Entonces, no es nadie probó que sea incompatible con eso, pero le cuesta mucho encontrar un escenario dentro de sus ecuaciones que sea compatible con eso. Así que a veces se suele, por lo general hay muchos detractores de la teoría dentro del ámbito científico. No conozco tanto que conozcan la teoría, pero a veces se la ataca por su estatus epistemológico, que la verdad no creo que sea muy relevante. Me extendí mucho en la respuesta, les pido disculpas. Clarísimo, y diste una respuesta muy contundente. Vos comentaste uno de los hechos que te pareció muy relevante y dijiste hay 4. ¿Cuáles son los otros 3? Claro, los otros 3. Por ejemplo, sabemos desde el 14 de septiembre de 2015 que LIGO detectó ondas gravitacionales, es decir, estas vibraciones del espacio-tiempo producidas, por ejemplo, por una nave sánica, colisión de 2 agujeros negros. Luego de 100 años se comprobó aquella predicción de la teoría general de la relatividad, que es que este oleaje del espacio-tiempo mismo se propaga a la velocidad de la luz por el universo y que nosotros podemos detectar esas vibraciones con interferómetros láser en nuestro planeta. Pero hubo otra forma de detectar ondas gravitacionales de manera directa, muy ingeniosa, que es el monitoreo de pulsars. Pulsars son estrellas de neutrones que giran muy rápidamente y con una precisión, con un tiempo muy preciso, nos va emitiendo pulsos, de ahí el nombre, cada tanto. Y entonces, si una gran onda gravitacional pasa por las regiones entre las que nosotros estamos monitoreando estos pulsars, vemos un pequeño letargo debido a este oleaje del espacio-tiempo mismo, y podemos detectar de manera indirecta, monitoreando esta gran cantidad de pulsars, este gran arreglo de pulsars, ondas gravitacionales de frecuencia más baja, de longitud de onda mucho más grande. Y eso, entonces, hay varias, pero hay una gran colaboración que ha estado detectando ruido estocástico de lo que sería el murmullo de grandes y un background de agujeros negros supermasivos colisionando en el universo como ruido de fondo, y eso es un resultado muy interesante. Otro que mencionaría yo, de mayo del 2022, no me acuerdo el día exacto, pero en mayo del 2022 se dio a conocer una radiofotografía tomada en abril del 2017 del agujero negro del centro de nuestra galaxia, ¿no? De Sagitario A estrella. Ya se conocía la fotografía de la silueta de otro agujero negro tomada en la misma campaña del Event Horizon Telescope, pero ahora, en mayo del 2022, se mostró la silueta del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Un astro en el centro de nuestra galaxia era un astro enorme en el centro de nuestras galaxias era una de las conjeturas de Kant en su libro de cosmología de 1755. Pero ya se hizo la pregunta de por qué no lo vemos si es tan grande. No concluyó que era invisible, dijo en realidad no lo vemos porque está muy lejos. Ambas cosas son ciertas, ¿no? Pero esa imagen, ¿no?, de una silueta en un agujero negro es bastante reciente también. Ese es otro resultado muy interesante de los últimos años. Te hago una pregunta. Mencionaste así al pasar que se puede detectar a partir de los pulsars el murmullo de múltiples agujeros negros. Quiere decir que esa imagen del cosmos que tenemos nosotros así estática, pasible, nada que ver. No cada vez es un escenario violento, lleno de agujeros negros. Señoras y señores, sépanlo, cada vez que uno se siente apacible mirando el cosmos, es tremendamente violento y mucho de lo que ves ya no existe, al menos no en la forma en la que lo ves. Es lejos de ser una cosa apacible. Alguien bromeaba una vez como diciendo: qué violento es el cosmos, y también con la infancia que tuvo. Porque si uno sabe la historia de la cosmología temprana, la cantidad de fenómenos muy energéticos que hubo ahí también al comienzo del universo fueron muy grandes. Pero no, el universo es lejos de ser un lugar
donde... Y los agujeros negros, que son La paz reina. uno de tus temas de trabajo, que alguna vez Sí. se pensó que eran objetos infrecuentes, raros, aparentemente están por todas partes. Están por todos lados. Una de las cosas que aprendimos en el 2015, cuando LIGO empezó a detectar agujeros negros, colisiones de agujeros negros, es que había muchos eventos, había muchísimos eventos. Y hay muchos eventos de agujeros negros que no nos queda tan claro por qué existen, como agujeros negros de 80 masas solares, porque esos es difícil de explicar que haya muchos, porque por lo general creemos que los agujeros negros tan masivos se generan a través de una segunda generación. Ya tuvieron que haber sido agujeros negros anteriores que se colisionaron. Grosso modo es porque las estrellas que son muy masivas, que darían lugar a agujeros negros de 80 masas solares, tienen un colapso que es muy violento, que se llama básicamente lo que hace una estrella muy masiva, tiene mucha energía ultravioleta, eso genera pares de electrones positrones, entonces eso desgasta la presión y genera un colapso sobre sí misma tan fuerte que directamente no deja material atrás luego de esa explosión. Porque Entonces no se formaría. ¿Qué es un agujero negro? Claro, un agujero Por si negro. hay quienes Claro, nos están, perdón. Sí, un agujero negro es lo que queda luego de la muerte, es el cadáver de una estrella muy masiva. No todas las estrellas, de hecho la minoría de las estrellas terminan siendo agujeros negros, la mayoría de las estrellas terminan su vida haciendo otras cosas, como enanas blancas, pero cuando una estrella es muy masiva, una estrella es una gran bola de gas que está apretada por su propia gravedad y hace fusión nuclear adentro todo el tiempo, hace mucha fusión nuclear. Entonces va agotando su combustible nuclear que compensa ese autocolapso gravitacional. Cuando la estrella al final de su vida ya gastó su combustible nuclear, ocurre que colapsa gravitacionalmente sobre sí misma, eso explota, y si lo que queda todavía tiene mucha masa, sigue comprimiendo ya sin energía nuclear, sin combustible nuclear, y entonces colapsa y forma, dependiendo de la masa, una estrella de neutrones, o si tiene más masa, un agujero negro. Entonces, los agujeros negros son, al menos los que tienen masas comparables a las del Sol, 15 veces la masa del Sol, 10 veces la masa del Sol, cosas por el estilo, como mínimo tienen que tener 3 veces la masa del Sol. Esos son cuerpos, me sale en inglés, cadáveres de estrellas, ¿no? Sí. Pero después hay agujeros negros supermasivos que tienen miles de millones de la masa del Sol, o incluso decenas de miles de millones de veces la masa del Sol. Esos son más difíciles de entender cómo se formaron. Quizás se formaron a partir de colapso de nubes prístinas de hidrógeno primordial en los primeros centenares de millones de años de vida del universo, que luego fueron formando y acretando más materia, y fueron formando monstruos que alcanzan decenas de miles de millones de masas A solares. los legos nos encantan los agujeros negros porque son unos objetos, unos animales quién muy no? fantásticos, ¿no? Que se tragan todo lo que atraviesa su horizonte de sucesos y donde las leyes de las que hablamos, que digamos que conocemos, aunque sea por el título, que gobiernan todo el cosmos, dejan de regir. Entonces son como un territorio totalmente inesperado, raro, donde lo que pasa eso nunca vuelve a salir. Por eso durante tanto tiempo fueron pensados como conjeturas o como exageraciones. Hay que recordar que los agujeros negros son una predicción robusta de la teoría general de la relatividad de Einstein. Pero al mismo Einstein no le gustaban. De hecho, en 1939 escribió un artículo tratando de demostrar que los agujeros negros no existen. El artículo está mal, los agujeros negros existen, pero quiero decir, la gente fue muy renuente a considerar esa conclusión teórica de la teoría general de la relatividad. En la década del 60, más precisamente en 1964, empezó a haber evidencia de algunos astros que se comportaban muy extrañamente como si fueran agujeros negros. Y bueno, luego ya en la década del 90 pocas dudas quedaban que existen y hoy tenemos películas de estrellas orbitando en torno a ellos que dieron lugar al premio Nobel del 2020, o también hoy siluetas, ¿no? Siluetas recortadas sobre el fondo incandescente que los envuelve. Tenemos fotografías de los agujeros negros, digamos. Porque los agujeros en sí mismos no se pueden ver Por definición, porque claro. la luz no puede salir, Exactamente. ¿no? O sea que, bueno, son el objeto fantástico por excelencia. Habrá muchos en el cosmos, pero por lo menos ingresó a la cultura popular de una manera que realmente nos estimula, ¿no? Imaginativamente dieron lugar además a muchas tramas de ciencia ficción, etcétera. Y bueno, también son objeto de interés de, por ejemplo, tu colega y también físico argentino, Juan Martín Maldacena, que publicó algunos trabajos
muy sugerentes sobre qué pasaría si uno entra a un agujero negro y entra en un agujero de gusano, que es otro objeto así fantástico, ¿no? Bueno, Juan Martín Maldacena, un genio de la física infinito. Él ha hecho trabajos muy, muy importantes, sobre todo a fines de la década del 90, comienzo de la década del 2000, a partir de los agujeros negros. Toda su conjetura de Maldacena, que se conoce como el principio holográfico, nace también de haber pensado en los agujeros negros, pero ya su tesis doctoral anterior había hecho contribuciones importantísimas acerca de cómo entender la entropía, las propiedades térmicas de los agujeros negros desde el punto de vista de la teoría de cuerdas. Sí, Juan Martín es quizá una de las personas que más ha contribuido, sin duda, en las últimas décadas a entender estos objetos desde el punto de vista teórico. Y Gastón, ya que te tenemos acá, no puedo dejar de traerte un poco más a la realidad, a nuestra realidad de todos los días, que lamentablemente uno quisiera evadirse, pero no puede, y sorprendentemente se encuentra con que en estos momentos vos sos un físico formado en la UBA, enseñaste en la UBA mucho tiempo. Soy todavía profesor de la UBA. Sí, todavía sos profesor de la UBA, después te vamos a preguntar. Con mi corazón ahí también. ¿Sí? Te vamos a preguntar sobre las próximas actividades, porque tenés un montón de actividades aquí en la Argentina, pero estamos viendo algo que hubiera sido impensable, dado el poderío científico, tecnológico de los Estados Unidos, y es que en estos momentos, así como en la Argentina, nosotros estamos resistiendo un ataque, un embate contra el sistema científico inexplicable, realmente inexplicable. Bueno, nos llegan noticias, y uno puede leer en los diarios norteamericanos y del resto del mundo, que también en los Estados Unidos hay un embate contra los científicos. Sí, ya lo dijo Shakespeare, o Ferdinand en La Tempestad, ¿no? The hell is empty and all the evils are here. El infierno está vacío y todos los demonios están aquí entre nosotros. Bueno, hay un embate contra las universidades, por ejemplo, contra las más prestigiosas de los Estados Unidos, como Columbia por ejemplo, y Harvard fueron noticia últimamente. Y esto salió no solamente en los diarios, sino también en Nature, en la revista Nature. Hace poco estaba leyendo un artículo del 22 de abril, y hay otro más reciente, que dan cuenta de unos embates fortísimos contra el sistema científico, y aparte del embate fortísimo contra el sistema científico, también las razones, porque uno podría asignar esto solamente a una suerte de oscurantismo irracionalista, que lo hay, pero anticientificista, pero también a veces se usan como instrumento de dominación política, ¿no? Es decir, por ejemplo, los recortes de fondos, estamos hablando de 400 millones a la Universidad de Columbia, por ejemplo, que tienen que ver explícitamente con, por ejemplo, las posturas que la universidad tuvo o que dejó tener acerca del conflicto en Gaza, o statements de ciertas universidades en casos anteriores. Estamos hablando de recortes de miles de millones de dólares a programas, sobre todo los programas de salud, ¿no? Los programas de salud. En el caso de Columbia es un poco emblemático, porque esto llevó a una serie de renuncias de diferentes presidentes, antes de Trump también por cuestiones políticas con lo de Gaza, pero luego ahora renunció hace poco Katrina Armstrong, que era la presidenta de Columbia, que tiene que ver con los recortes que el gobierno le da, los recortes de fondos federales a la universidad. Harvard tiene un poco más de espalda, pero también se ve muy, muy afectada por los embates del gobierno. Los recortes son terribles en ciencias en Estados Unidos. ¿Puede dañar a los Estados Unidos? Sí, sin duda, y puede dañar a mucha gente, porque hay muchas personas que en Estados Unidos, en las instituciones, viven de lo que se conoce como soft money, que es su sueldo no pertenece a la institución como el nuestro, que somos profesores, sino que su sueldo viene de proyectos de investigación, ¿no? De subsidios que pagan a sus no solamente a sus postdocs y personas que tienen por algunos años de contrato, sino a su staff permanente de asistentes de investigación y de técnicos, y todas esas personas se ven afectadas directamente, sus trabajos desaparecen. Si es que esto también depende de cuál es la reacción de las instituciones, qué van a hacer con eso, ¿no? Si las instituciones van a hacerse cargo, por ejemplo, de las personas que perderían el trabajo si hay un recorte de fondos federales, ¿no? Acá hay como muchas caras este problema. Está
Está el embate por cuestiones ideológicas. ¿No? Por ejemplo, hay todo lo que tenga que ver con investigaciones de género, todo lo que tenga que ver con investigaciones de cambio climático, todo eso se ve muy fuertemente afectado, muy fuertemente afectado. Está muy direccionado, hay como una especie de discurso abierto acerca de que no hay problema, que se note que estamos direccionándolo ahí. Es lo que acá creo que lo llaman la batalla cultural, ¿no? Sí. Bueno, ahí se da en estos términos, digamos, ya casi pornográficos, ¿no? Sí, es un retroceso que, como digo, es inimaginable. No, es inimaginable, es global, en muchos lugares ocurre. El artículo que leía en Nature, por ejemplo, da cuenta de una fuga de cerebros en Estados Unidos. Por ejemplo, hay ciertos indicadores que uno puede ver, y es lo que contaba la revista Nature. Por ejemplo, es ver cuánto aumentaron las postulaciones de cargos permanentes a lugares como Canadá, que serían... No es como diciendo en comparación al año anterior. Hay mucha gente que está dirigiendo su mirada hacia otros sitios, ¿no? Como Canadá, como Alemania. Y también hay diferentes, hablábamos antes, ¿no? Hay diferentes actitudes de diferentes países. Hay países que saben de esta situación, como Alemania, y dice, bueno, a ver, que el Max Planck haga algo para captar las personas que ahora deciden no ir a Estados Unidos, o las personas que deciden irse de Estados Unidos a trabajar a otros lados. Si esto debilita en alguna medida la ciencia de un país como Estados Unidos, imagínate lo que está ocurriendo acá. Es que aquí también, aquí es tremendo. O sea, acá es una cuestión, yo tengo mucho contacto con la gente acá, tengo estudiante de doctorado acá, mis mejores amigos son científicos acá, y es espantoso. O sea, lo que está pasando, pero vayamos no sé si es inexplicable, pero es espantoso. Es espantoso. Sí, bueno, es inexplicable dentro de la racionalidad. Ahora, en la irracionalidad se puede explicar cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, ahí eso es una charla más larga, y no sé si... no nos va a dar tiempo. Los intento por explicarla. Estos finales minutitos para contar qué vas a hacer en la Argentina para quienes puedan o quieran participar. Sí, bueno, el viernes 9, que es el viernes que viene, dentro de una semana, voy a dar una charla en el Planetario a las 7 de la tarde sobre la teoría de cuerdas. Voy a contar qué es la teoría de cuerdas para público en general, es gratis como todas las actividades del Planetario. Pero bueno, hay que conseguir entrada porque se agota, creo, 250 lugares ahí en el Planetario. El Planetario está funcionando muy bien, la verdad que es un lugar perfecto, me parece. Voy a dar una charla ahí el viernes que viene, el 9 a las 7 de la tarde. Y el miércoles doy un coloquio en el IAFE, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Me invitaron a dar una charla. Universitaria. Va a ser más técnico eso, que no es una charla de divulgación. Pero bueno, va a ser un coloquio, tampoco va a ser un seminario muy técnico. Y eso voy a hablar de un paper muy extraño de 1941, que Albert Einstein publicó en la revista de la Universidad Nacional de Tucumán. De Tucumán. Sí, y quiero contar un poco, y era una revista ignota en ese momento porque acababa de ser lanzada, entonces quiero un poco contar el periplo de cómo ese paper terminó publicado en la revista tucumana en la década del 40 y un poco cómo se entiende el resultado de Einstein de ese artículo desde la perspectiva actual que tenemos de la teoría gravitacional. Digamos. Y más adelante en el año... En el año hay un evento que para mí es el evento del año en física teórica, que va a ser increíble en la UBA, que es en la Escuela Giambiaggi del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Hace una escuela de invierno todos los años, en julio, que es donde vienen estudiantes de doctorado y postdocs y investigadores jóvenes. En este caso, este año es sobre la física teórica y vienen lo más granado de la física teórica, no del mundo, de los últimos 50 años. Está Edward Witten, Juan Maldacena, Tadashi Takayanagi, ganador de la medalla Dirac, Horacio Cassini. Un juego de las estrellas. Es increíble. Yo soy telonero ahí, pero bueno, yo soy telonero, pero ellos, la verdad que la presencia de estos tipos es una cosa que nos sorprendió a todos. Estaremos atentos desde ya y por supuesto nuestros oyentes y quienes estén, estudiantes, interesados en el tema, bueno, por supuesto va a ser de un nivel un poco más para entendidos, pero la UBA abierta sus puertas y realmente es la oportunidad de, aunque uno no entienda, conocer a las grandes mentes, como vos decís, a las grandes mentes de ahora y de los últimos 50 años. Realmente esas cosas que son un lujo, que todavía no sabemos cómo todavía se mantienen. Sí, los organizadores de esto en la UBA, la verdad, chapó.
Es impresionante. Gastón, te agradecemos, pero de acá hasta el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Todo eso, Gracias pero a ustedes. lamentablemente... Y llevate antes de despedirnos algunos mensajes de los oyentes que realmente, insisto, les agradecemos a los oyentes, pero sobre todo vos lo has provocado con esta clase magistral para todos nosotros. Escucha, Rita Durán, es muy interesante el tema de hoy. Felicitaciones por la forma de comunicar ciencia. Tengo 0 conocimientos de física y me súper atrapó. Sísifo 59. Estoy boquiabierto escuchando la info que tira una tras otra Gastón Giribet. Brillante entrevista. Cada vez resulta más sustancioso ver este programa. Muchas gracias. Paul Differ. Qué interesante, Gastón. Voy a buscar más info. Javier Carreño, qué bueno escuchar ciencia, especialmente astronomía o temas referentes a la astrofísica. Felicitaciones. Luisa Maestri, ¿cuánto se ha avanzado desde Carl Sagan? ¿Se siguen teniendo en cuenta sus teorías? Se pregunta y nos pregunta. Jorge Mollón, termino con este. Es un Rolling Stone de la ciencia, Gastón Giribet. Por supuesto que lo voy a volver a escuchar. Muchas gracias, Gastón. Desde ya, bueno, todos invitados al planetario. Hay que apurarse a conseguir la entrada porque hay un cupo limitado, pero quienes puedan y quieran, el viernes que viene a las 7 de la tarde pueden escucharlo allí en vivo y en directo y charlar con Gastón, que siempre está muy abierto a conversar con quienes se acerquen. Carl Sagan no era un astrónomo practicante, ¿no? Bueno, no, fue profesor de Harvard, ¿Sí? no Ah, sé sí, si lo sí. era. Sí, sí. Y para mí yo creo que la figura más, Emblemática. para mí en lo personal, digamos, que más yo no tengo un pariente científico, salvo mi hermano menor. Así que somos los únicos dos. Yo creo que la divulgación para mí fue vital y en particular la de él. Ah, sí. Lo que hizo en el Hoy terreno. para muchos quizás vos seas ese Carl No, Sagan. no. No, como disparador, digo, Sí. lo que ha No, pero provocado en todos los oyentes. Sí, yo creo que la divulgación es eso, ¿no? esencial. Yo creo que está bueno que no todos lo hagan, pero está bueno también que los que tienen ganas de hacerlo y son científicos lo hagan también. A mí hay muchos divulgadores que me gustan mucho. Bueno, José Edelstein en particular, y a mí me gusta mucho la divulgación y creo que es muy importante. Muchos de nosotros empezamos a hacer ciencia gracias a la divulgación científica, digamos. Así es. Bueno. Y siempre, como decía al principio, es un privilegio. Yo considero mi trabajo un privilegio porque te da la oportunidad, y nosotros a través de este programa, de charlar con las personas que definen una época a veces y hacer preguntas. Algunas serán un poco tontas, otras un poco más inspiradas, pero con la gente que está pensando el presente y el futuro y entendiendo la realidad. ¿Qué privilegio mayor puede haber, no? Les agradezco mucho, como siempre. Nosotros Nora, somos. nos tenemos que Nos ir. tenemos que ir. Esperamos que hayan disfrutado de este caos ordenado que es Al Infinito y Más Allá. Agradecemos como siempre a todo nuestro equipo en la operación técnica, al Cholo, un grande, Marcelo Ojeda en las cámaras, otro grande, y a Fede Pasos en las redes, otro grande también para que no se ponga celoso. A Eva Ojedagar en la producción y a Sebastián Díaz, por supuesto, en la locución y coordinación general. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan viernes a viernes haciendo un viaje al infinito y más allá. Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse